Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 40 de este recorrido que hemos ya traído desde prácticamente ya un tiempo con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles como esta preparación a la fiesta de Pentecostés. Y el día de hoy, en este día número 40, ya entrando en la quinta decena de este recorrido, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, para que nos guíe y nos ilumine en este recorrido del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya les comentaba al inicio del video, en este día número 40 de 50, ya prácticamente entramos a la recta final oficialmente. El día de hoy tendremos el siguiente título para este día: confirmar a los discípulos en medio de pruebas. Confirmar a los discípulos en medio de pruebas. Y la lectura de hoy del libro de Hechos de los Apóstoles será el capítulo 14 completo. En la traducción que estamos utilizando, que es la Biblia de Navarra, este texto tiene tiene 3 subtítulos. Así que haremos 3 paradas, digamos así, técnicas a lo largo del recorrido de este capítulo 14. El mismo inicia con el siguiente subtítulo: evangelización en Iconio y posterior persecución. Así dice la traducción de Navarra. Recordemos que los subtítulos lo ponen como ayuda o forma catequética para darte ese vistazo general de lo que se incluye en esos párrafos. Eso lo pone la editorial o, en este caso, los encargados de la traducción, que es lo que documentan y comentan en la información que se expresa en la parte de abajo en las letritas pequeñas, que son los comentarios, y los subtítulos que dividen temáticamente los siguientes versículos o capítulos que vienen. Empezando con este capítulo 14, versículo 1, tenemos lo siguiente: en Iconio entraron, como de costumbre, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran muchedumbre de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Permanecieron bastante tiempo actuando con valentía en el Señor, que les concedía obrar por sus manos milagros y prodigios, acreditado así la predicación de su gracia. La muchedumbre de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Como se produjo un violento movimiento de gentiles y de judíos con sus jefes para injuriarles y apedrearles. Al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, y a la región de alrededor. Y allí anunciaban el evangelio. Nos detenemos acá en el versículo 7, específicamente del capítulo 14. Y como ven, en medio de que se fueron ahora a otra ciudad, hubo una gran conversión y todo lo demás, siempre había esa parte, voy a usar la palabra de la cizaña, que atacaba, los confinaba, digámoslo así, y los obligaba en muchos casos a irse. Pero antes de irse, ellos mostraban a través de los milagros, a través de las obras, que respaldaban como signos visibles de que ellos venían de parte del Hijo de Dios, el Mesías, el de la promesa,
el del que hablaron los profetas y demás, como ya hemos visto a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, igual la gente se ponían de acuerdo y los atacaban, al punto que tenían que retirarse de la ciudad. Pero igual quedaba siempre una comunidad funcional, operativa, que igual continúa esa parte misionera de salir y llevar el querigma a todo aquel que lo desee escuchar. Así que no se preocupen, ellos no se fueron y eso quedó ahí, sino que ya era una institución fundada, pero más bien porque ya ellos veían, ellos salen de la ciudad por lo que se comenta por acá. Vamos a buscarlo. Versículo 5. Como se produjo un violento movimiento de gentiles judíos con sus jefes para injuriarles y aprenderles, al enterarse huyeron a Listra y a Derbe. Ese es el versículo 6 empezando. Ciudades de Liconia y la región de alrededor de esta ciudad que estamos hablando, de Licaonia. Entonces, ellos se van porque realmente ellos querían ir por la cabeza de ellos, no les importaba ni siquiera el movimiento, pero Dios había suscitado el movimiento, que ellos estuvieran con ellos, vieran las obras, vieran los milagros, dejar la iglesia ya fundamentada en la fe de nuestro Señor, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, y de allí ellos parten y se trasladan a otro lugar a seguir llevando el evangelio. Claro, también evitando el factor riesgo que los apresaran y los mataran, ¿no? Continuamos. En versículo 8 del capítulo 14 tiene un subtítulo antes que dice: curación de un cojo en Listra. Continuamos, capítulo 14, versículo 8. En Listra se hallaba sentado un hombre inválido de los pies, cojo desde el seno materno, que jamás había caminado. Este escuchó hablar de Pablo, el cual le miró fijamente y viendo que tenía fe para ser salvado, dijo con voz fuerte. En este caso Pablo proyectando, ¿no? Dice: ponte de pie derecho. Él dio un salto y empezó a caminar. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en licaónico, es el idioma de Licaonia. Dice: los dioses han bajado hasta nosotros en forma de humano. Y llamaban a Bernabé Zeus y Hermes a Pablo, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, acompañado de la gente, trajo toros, guirnaldas ante las puertas y pretendía ofrecérselo en sacrificio, en este caso a Pablo y Bernabé. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron las vestiduras. Acá dice la ropa, pero regularmente hemos escuchado ese término como rasgarse las vestiduras. Y corrieron hacia la multitud, diciendo en voz alta: hombres, ¿qué es lo que hacéis? También nosotros somos hombres, mortales como vosotros, y os predicamos que os convirtáis de estas cosas falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, y el mar y cuanto hay en ellos, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviarnos desde el cielo lluvias y estaciones repletas de frutas, llenándonos de alimento y de alegría el corazón. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron a la multitud de ofrecerles sacrificios. Y aquí nos detenemos. Y podemos ver el contexto. Estos eran dioses griegos, Zeus y el otro que se menciona acá, Hermes, eran dioses griegos.
Y lo interesante que quiero destacar de esta parte es una vez más lo que sucede. Llegan a un lugar. Ahora si ven, Pablo y Bernabé se habían metido en una ciudad que era más que judía, era más bien de corte griego, que creían en los dioses griegos y demás. Ellos llegan, van y predican, y ven a este hombre. Pablo le ordena que se ponga de pie derecho. Ellos ven el milagro y de una vez dicen, hay dioses caminando entre nosotros, y van a ofrecer sacrificio y a ofrecerle, se me acaba de escapar la palabra, pero ofrecerle sacrificios, ofrecerle holocaustos y todas estas cosas, que prácticamente holocausto y sacrificio son más o menos sinónimos. Y en medio de todo esto ocurre algo muy interesante. Ya les comento qué es. Ellos salen, al darse cuenta de lo que estaba pasando, salen al tumulto, ¿no? y se rasgan las vestiduras o la ropa, como dice la traducción de Navarra. La traducción de Navarra usa la palabra ropa. En otras traducciones encontrar las vestiduras o vestiduras. Pero se entiende el concepto. Y ellos le dicen, nosotros no somos dioses, somos mortales como ustedes. Y después de alegar toda una sustentación y decirle que ellos venían de parte de Dios y todo lo demás, el creador de cielo y tierra y todo lo que habita en ella, y bueno, con esas palabras y haber hablado de eso y de tenerlos a duras penas, se zafaron de que ellos lo consideraran dioses o deidades y que empezaran a adorarles. Porque prácticamente a eso es lo que iban. Pero aquí hay un relato, una parte muy interesante. Aparte de lo que acabo de comentar en esta lectura. Aparte de la curación, como signo visible que lo respalda, que viene en el nombre de Dios, a ellos les pasa algo muy curioso. A ver, eso está por aquí, por el versículo, lo estoy buscando ahorita. Ajá. Versículo, eso forma parte del versículo 15 y el 16. Se los voy a leer. Diciendo a voces, hombres, ¿qué es lo que hacéis? También nosotros somos hombres mortales, como vosotros, y os predicamos que os convirtáis de estas cosas, o sea, de las prácticas de ser politeístas. Estas cosas falsas al Dios vivo, que se conviertan de las cosas falsas que ellos creían a los múltiples dioses por cualquier cosa y se convertirán al Dios vivo. Teniendo en cuenta eso, continúa diciendo acá el texto, allá al final del versículo 15, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos. O sea, en particular, era distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Era un Dios uno, el cual era el creador de cielo y tierra y que creó esto todo bueno para el hombre. Pero el versículo 16 comenta algo interesante, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviarnos desde el cielo lluvia y estaciones repletas de alimentos. Bueno, y aquí vemos cómo él dice, ok, esto se permitió por la dureza de las generaciones pasadas, pero a pesar de eso todavía queda la ventana abierta y Dios nos deja correr. Pero Él quiere que lo encontremos y lo encontremos en espíritu y en verdad. Y que lo encontremos en su iglesia, en la iglesia que Él fundó. Sepamos que este es el camino seguro, no es el fin, es un medio para llegar a Cristo. Y en medio de toda esa situación tuvieron que darle toda esta sustentación, parte de lo que hemos leído acá, y a duras penas ellos pudieron librarse de el tema de que los declararan dioses o deidades caminando entre ellos. Todo buen, y eso me recuerda mucho, y me pongo ahorita conversando con ustedes en esta posición. Muchos de nosotros cuando tenemos algún apostolado, algún trabajo en la parroquia o en las comunidades de donde nosotros vamos o en las capillas, incluso en la propia diócesis, sufrimos del efecto de endiosamiento. Ese efecto es creerse como lo que Pablo y Bernabé evitaron ser reconocidos, como dioses. A veces nosotros decimos, pero yo no me creo una deidad que puedo convertir el agua en vino o que puedo partir el mar en dos. No, pero a veces los cargos y las ínfulas se nos suben a la cabeza y esto hace que a su vez
nosotros caigamos en el pecado de la soberbia, en la concupiscencia de la soberbia. Y surge esa soberbia en nosotros que hace que muchas veces nosotros caigamos en el hecho de creer que somos más importantes, en el hecho que la gente nos tiene que servir, que la gente tiene que escucharnos, que la gente tiene que hacer, deshacer. Y cometemos un error muy grave, porque Cristo no nos mandó a hacer nada de eso. Incluso Cristo tampoco nos prometió que la situación iba a ser fácil y que su camino iba a ser, riquezas, oro y todo esto. Sino, al contrario, yo te daré paz en medio de la tormenta. Tú estarás todavía sumergido en la tormenta, pero tu actitud dentro de la tormenta es lo que yo te permito si tú estás en mí, o sea, en estado de gracia. Al final, a muchos de nosotros nos pasa eso. Nos pasa en mayor o menor medida de que nos endiosamos y creemos que somos más, mucho más de lo que realmente somos, que somos simples servidores, hermanos en Cristo Jesús, tal cual, eso no se lo quito, pero el mandamiento del amor exige, digámoslo así porque creo que la palabra exigir está un poco fuerte, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y esa medida es hasta el extremo, ser servidores, los últimos. Por eso digo, esta lectura aplica muy bien a eso, porque la respuesta de Pablo y Bernabé fue la correcta. Nosotros somos iguales que ustedes, simplemente somos instrumentos de Dios, del verdadero Dios que venimos a presentarle. Ahí lo dejamos y ahí vimos que a duras penas se libraron de esa situación. Continuamos. Capítulo 14, versículo 19. El subtítulo dice Lapidación de San Pablo. Lapidación de San Pablo. Estamos ahorita exactamente en el segundo subtítulo. Continuamos. Lapidación de San Pablo. Versículo 19, capítulo 14. Vinieron entonces de Antioquía y de Iconio unos judíos que sedujeron a la muchedumbre de modo que apedrearan a Pablo y lo arrastraran fuera de la ciudad, creyéndole muerto. Pero rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Aquí nos detenemos. Este breve texto de entre el capítulo 19, el versículo 19 al 20 nos narra un hecho importante. Vuelven los judíos a corretear a estos hombres que van de Antioquía trayendo el rum rum. Llegan a la ciudad donde estaba Pablo y Bernabé, cuyo nombre, ahí se me acaba de escapar el nombrecito, Licaña. Llegan allí, siembran la cizaña, son como el tentador, son como los que trabajan para el enemigo. Ok, y esto no quiero que ahora encasillemos ni estereotipemos a los judíos, porque en realidad esos eran tiempos de esa resistencia a la verdad, a la plenitud de la verdad que era Cristo. Y hoy en día la iglesia, por lo menos la iglesia católica, goza de una gran amistad con los judíos. Amistad cada uno desde su trinchera y cada uno creyendo lo que, en este caso voy a usar el término, cree lo correcto. Pero nosotros sabemos que Cristo es el Mesías que ellos esperaban. Ellos no lo quieren reconocer. Ya, hasta ahí. No me voy a meter más en esta conversación, porque esto trasciende a otros temas que pasa también por la índole política. Regresando al texto acá, ellos van, siembran la cizaña y consiguen fuerza para poder tratar de apresar a Pablo y a Bernabé. Me imagino que ambos, pero se encuentran con Pablo. Y Pablo lo sacan, lo apedrean y lo sacan y lo tiran afuera como si fuera un cualquier cosa afuera. Y sus discípulos estaban ahí. ¿Vieron la situación? Y me imagino que ellos esperaban que con esta muerte de Pablo, la iglesia que se estaba fundando en este lugar se quebrara. Pero Pablo se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Busca a su amigo Bernabé, como dice acá, y se marchó a Derbe. Entonces vemos cómo Dios va guiando nuestros pasos y Él no nos quita, y es lo que decíamos anteriormente, no nos quita la tormenta, sino que nos da paz y serenidad
en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la situación. Si nosotros sabemos pedir bien, saber pedir lo que realmente necesitamos. Señor, danos paz en medio de la tormenta. Que no desfallezcamos en este caminar, sino que continuemos avanzando en la senda del Señor. Continuamos acá, el último subtítulo del día de hoy, ya con este finalizamos el capítulo 14, regreso hacia Antioquía. Capítulo 14, versículo 21. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad, en este caso en Derbe, y hacer numerosos discípulos, ven lo que les decía, abro paréntesis, donde ellos creaban discípulos, creaban comunidades, pero esas comunidades no actuaban aisladas. Y no es porque Pablo me dio la gana de salir, sino que Pablo, escuchen, y recordamos el video anterior cómo fue. Y aquí vemos voy a usar un término que creo que no es el más adecuado, pero más adecuado porque creo que no existe y no creo que se aplique de esa forma, pero bueno, es para que creo que trata de transmitir lo que está diciendo o lo que les quiero decir. Es como una protosucesión apostólica, o sea, es como las primeras sucesiones apostólicas. Los apóstoles enviaron gente a las comunidades, entre eso estaba Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé son suscitados, sí, y estoy de acuerdo con ustedes, y si recordarán la historia, por el Espíritu Santo. Pero hay un tema. Alguien dentro de la comunidad se percata de esto y le impone las manos para hacerlos ministros debidamente ordenados. Porque hasta ese momento, si revisamos el relato, ellos simplemente se dedicaban a la predicación. O sea, eran, como vemos en la Iglesia Católica hoy en día, predicadores. No tenían ni ningún tipo de usar el término, de autoridad dentro del orden sagrado. Hablamos de los presbíteros, sacerdotes y diáconos. Entonces, al no tener ninguna autoridad de ese tipo, y ellos recibir la imposición, ya ellos sí podían ir y sembrar comunidades, bautizando y delegando. Entonces vemos cómo se va haciendo esta delegación o esta sucesión en ese corto tiempo. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando después del año 33. Y podríamos echar que estamos entre el año 40, 50, 60 aproximadamente, después de Cristo. Y esto ya se estaba dando en esta forma. Llegaban, fundaban una comunidad, le imponían las manos, bautizaban, veían a gente que le bajaba el Espíritu Santo, lo ungía, eso lo volvían presbíteros o diáconos, quedaban allí en esa comunidad. Pero ellos estaban vinculados a la sede. En este caso, recordemos que la sede en ese momento estaba en Jerusalén. Ahí estaban los 12 apóstoles en pleno, alguno que otro que salía también a misionar, pero a la hora de reunirse para tratar temas importantes, ellos se recogían nuevamente en Jerusalén. Hablo principalmente de los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces son comunidades que no eran independientes, no era que Pablo iba sembrando comunidades por ahí y le decían, sean sola escritura, sean no. Todo tenía un orden y ellos tenían que estar vinculados a los apóstoles, porque los apóstoles eran los testigos, junto con los discípulos que caminaron con Jesús, que todavía estaban por allí, digo porque ya estaba la persecución en su punto. Ellos eran los testigos oculares de Cristo y eran las personas que recibieron de Él el Paráclito, el defensor. Hablamos del Espíritu Santo. Dicho esto, lo que quiero darles acá a entender que en este breve texto del capítulo 14 hemos visto cómo se está dando esta, digámoslo así, siembra de comunidades que luego se convierten en comunidades activas y una vez ya funcionales y estables, ya que han asimilado el querigma, el evangelio, la buena nueva de Cristo, Pablo y Bernabé avanzaban, iban progresivamente avanzando, no se quedaban estacionados de por vida en una iglesia. Y por eso que también, y otro paréntesis más aquí, estoy ampliando mucho esto, pero tengo que comentarlo. Por eso es que la iglesia no fija a sus sacerdotes mucho tiempo en una parroquia, no se quedan eternamente que, bueno, esta es tu parroquia de aquí hasta que te mueras. No, ellos lo andan rotando, lo andan cambiando con cierta frecuencia, eso depende del país. Por lo menos en mi país está pasando más o menos cada 5 años, que los sacerdotes son movidos y se rotan entre parroquias. Claro, algunos se van muy lejos, se van para el interior del país, incluso se van por motivo de estudio a otros países.
Pero es eso, ese es para que se mantengan así, no se mantengan anclados o fijos a un cargo. En este caso, el ser presbítero en una parroquia. Porque pueden caer en el pecado que hablábamos hace un rato. El endioseamiento. Ese hecho de creerse que ellos son dueños de la verdad y todo esto es un peligro latente. Y al moverlos de una comunidad a otra, principalmente a los presbíteros, también eso aplica a los diáconos, evitan ese tema. Por eso cuando se va a escoger a un obispo para una diócesis, se hace una tarea de discernimiento muy grande, porque esta persona no debe aferrarse al poder. En cambio, debe estar a esa disponibilidad de servicio para todos los presbíteros y diáconos que están dentro de su diócesis. Y a su vez, el arzobispo, la figura que viene dentro de los obispos, hay un arzobispo, ese arzobispo no está por encima, está por debajo y está al servicio de los demás obispos, organiza la arquidiócesis en general de un país o de una región, porque pues hay otros países que es más grande. Panamá nada más hay una arquidiócesis, la arquidiócesis de Panamá, y esa gobierna todo el país. El país es pequeño, pero hay otros países que tienen 2, 3, 4, 5, 10, N cantidad, por decir algo, de arquidiócesis. Claro, no es infinito, ¿no? Pero sí tienen muchas arquidiócesis dentro de un territorio por el tamaño. Y para la administración tienen arquidiócesis, tienen obispos, tienen presbíteros y tienen diáconos, más o menos en esa secuencia. Entonces el arzobispo está llamado a ser servidor de todos los obispos, o sea, de sus pares, y de todos los presbíteros y diáconos dentro de su arquidiócesis. Más o menos para esquematizar un poquito, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo y Bernabé, estaban llamados también a ese servicio. Ellos se mudaban, no se fijaban en el momento, y a lo que yo voy actualmente con el obispo y los arzobispos es que ellos tienen que hacer un discernimiento muy grande para que cuando ellos tomen la batuta de tener, o sea, ¿cómo se llama esto? Pastores de una grey, en este caso de una diócesis o una arquidiócesis, sean realmente servidores y no se sirvan del cargo. Ya dicho esto y explicado todo esto, continuamos con la lectura. Estamos acá. Voy a empezar de nuevo porque hablé demasiado. Y disculpen, ¿no? Uno se va emocionando a veces con estos temas. Dice, versículo 21, capítulo 14. Regresan hacia Antioquía, es su título. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y hacer numerosos discípulos, hablamos de, en este caso, de lo que ocurrió en Derbe, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y esta palabra es importante, aparece aquí en el versículo 22 prácticamente al final, porque ya viene ahora el versículo 23. Y voy a señalar de nuevo porque es extremadamente importante estas últimas líneas. Dice, voy a leer todo el versículo 22 porque es importante. Él va y conforta y exhorta a los discípulos a mantenerse en la fe. En este caso es la tarea de lo que hace un diácono, un sacerdote, un obispo en general. Esa es su tarea. Mantener a la grey unida, mantenerla en el camino del Señor, en esa senda segura. Todos unidos, caminando simultáneamente como iglesia, en una misma dirección, apuntando todos al Señor. Teniendo en cuenta eso, dice, y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Podemos cambiar la palabra tribulaciones también por problemas, dificultades, situaciones que nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones, como dice acá el libro de Hechos de los Apóstoles, al final de su versículo 22, capítulo 14. Continuamos, versículo 23, capítulo 14. Tras designar presbíteros en cada iglesia, ojo, y aquí me detengo, Pablo y Bernabé hacían las funciones de obispo. Ellos eran los que nombran a los presbíteros en cada comunidad. Y entendamos que los presbíteros en la actualidad son los que nosotros llamamos párroco, sacerdote, padre entendiéndolo padre con minúscula y padre espiritual, que eso también lo podemos ver en el libro de las cartas paulinas cuando se refiere a Tito y a Timoteo, en este caso San Pablo.
Pero bueno, ahí no me voy a meter acá porque si no nos enviamos un montón. Avanzamos. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oraciones y ayunando, les encomendaron al Señor, en quien habían creído. O sea, ya ellos eran creyentes, habían sido bautizados, tenían todo este perfil, ya habían aceptado a Cristo, y ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y los apóstoles, en este caso, hablo de San Pablo, y en este caso en compañía de San Bernabé, le imponen las manos y los autorizan como presbíteros en esas comunidades. Continuó. Versículo 24. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron hasta Atalia. Desde allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. En este caso, regresaron nuevamente a Antioquía, donde fue que le impusieron las manos y los mandaron, después de ellos haber recibido el Espíritu Santo y tal cual la señal que recibieron, entonces se le impusieron las manos y los envían como, hoy usa el término, obispos misioneros. Si lo traemos a la actualidad, más o menos sería algo así. Versículo 27. Al llegar, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que el Señor había hecho por medio de ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron bastante tiempo con los discípulos, en este caso de Antioquía. Y terminamos el texto de este capítulo 14 diciendo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y este texto, ya para finalizar esta lectura, hubo muchas cosas para interactuar en este texto. Vemos cómo acá se ve todo un proceso. Una predicación, voy a usar el término sembrar, mejor dicho, levantar, mejor suena mejor. Levantar nuevas comunidades, asignar presbíteros en las mismas, enseñarles de la fe, exhortar, pasar por las otras comunidades previas fundadas para seguir exhortándoles la fe y que resistan. Y que es preciso, dice acá, que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, muchos problemas, muchas dificultades. Y esto me recuerda mucho a la frase que Cristo dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Al final vemos que hacen otro recorrido, van visitando otras comunidades, llegan a Antioquía, de donde habían salido originalmente, y allí comentan toda su experiencia, los nacimientos de estas comunidades que estaban vinculadas a los apóstoles por medio de la predicación de San Pablo y San Bernabé, y cómo se iban suscitando estas comunidades y cómo quedaron estipulados presbíteros claramente definidos en cada uno de los sitios que ellos fueron visitando. Al final, todo esto es un vínculo en caminar en unidad. A pesar de que muchos crean y que no, pero es que esta es la iglesia de Antioquía, esta es la iglesia de Tita. No, todo estaba interconectado. Y lo único que existía de interconexión era la tradición oral. Porque en este momento todavía no tenemos nada escrito. No hay nada, puede que haya alguna carta de algún apóstol, pero más que nada era de exhortación a las comunidades que iban fundando. Pero en esencia no había más nada. O sea, esto era totalmente oral y se transmitía oralmente. Pablo no se levantaba y decía, tengo el rollo de Jesús que habla de esto. No. Pablo simplemente transmitía lo que había recibido. El querigma, la buena nueva, el evangelio. Entonces vemos la importancia desde la parte de los apóstoles y sus sucesores iniciales, vemos esa importancia clave, que es el tema de la sucesión apostólica, ese es uno, y el otro de la transmisión de la información de manera oral. Recordemos que cuando se habla de escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles hace mención a textos del Antiguo Testamento, que sí estaban en textos, y se consideraban para los judíos lectura sagrada. Y para los gentiles que tal vez conocían del judaísmo y habían leído el texto, también una vez ya puesto a la luz de Cristo, que también lo vimos en otro video,
todo esto ya quedaba puesto de tal forma que ya se podía entender y se nos revelaba al frente el plan de salvación que tenía el Señor para con nosotros. Y esa es la misericordia que Él derrama sobre nosotros, poniendo a su Hijo único como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mediando entre Dios Padre y nosotros como hombres para darnos la oportunidad. Vuelvo a la analogía del puente. Tenemos el puente estaba roto. Vino Cristo como esa piedra angular, se instala ahí en la brecha y ya nos permite pasar al cielo. Pero ese pase a la vida eterna tiene una fecha de caducidad. No sabemos ni el día ni la hora. Pero todos ya, como dice un sacerdote conocido acá en las redes sociales, el padre Willy de la parroquia Santa Bernardita en Puerto Rico, él dice, todos sabemos que en algún momento tenemos que partir. Ya tenemos el boleto para salir a ese encuentro con Dios. Lo que no sabemos es cuál es la puerta ni qué tan lejos estamos de la puerta que nos corresponde a la salida. O sea, sabemos que tenemos que irnos, tenemos el boleto, pero no somos capaces de poder ver ni el momento ni cómo nos vamos a ir. O sea, cuál es nuestra condición. Hablo no de condición física, sino de la condición espiritual. ¿Ok? Avanzamos. Pasamos entonces a la reflexión del día de hoy que tengo acá apuntada para este día número 40. Dice, la misión cristiana está marcada por tribulaciones que fortalecen la fe. Y eso también hay que reconocerlo. Las tribulaciones no están solamente como para probarnos, sino también para fortalecernos en la fe. Porque si en medio de la dificultad, de las pruebas, las tribulaciones y todo lo demás, yo me aferro a Cristo como cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua agitada y Cristo venía caminando, ¿se acuerdan ese pasaje del Evangelio, no? Y él le dice, maestro, me hundo, me ahogo. Es aferrarse en esa confianza del Señor, ayúdame. En medio de la tribulación, Cristo te tenderá la mano. Tal vez no te saque del agua, pero te dirá, confía, está tranquilo, no te hundirás. Yo estoy aquí, yo camino contigo. Voy de la mano contigo. Pasemos entonces a lo que comenta ahora la Sagrada Tradición en este día número 40 y entramos en la quinta decena, la última decena de este recorrido de esta cincuentena pascual, meditando y reflexionando el libro de Hechos de los Apóstoles. Acá tenemos una cita de Tertuliano, siglo II, siglo III. En su Apologeticum número 50 dice, cuanto más nos persiguen, más creemos. Cuanto más nos persiguen, más creemos. Y ese es el punto. Al ver y morir estas personas dando testimonio de Cristo, y muchos de ellos ya para ese momento nunca lo vieron, o sea, nunca lo habían conocido, solamente de la palabra, en este caso no de la Sagrada Escritura, vuelvo y repito, sino de lo que se comunicaba por medio de la tradición todavía, porque ya en ese momento podían haber algunos textos dando vueltas por allí, pero no eran definidos como palabra de Dios, sino como recopilación de información para tenerla documentada. Más allá de eso no había. No habían dicho que, bueno, habían 4 evangelios ya seleccionados. El libro de Hechos de los Apóstoles ya era considerada palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, en fin, creo que se entiende la idea de lo que quiero comentar. Para finalizar, entonces pasemos al Catecismo de la Iglesia Católica. En su numeral, el día de hoy, 1816. Dice así el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 1816. Los discípulos de Cristo no deben solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, o sea, con el ejemplo. No solamente vivir sumergido en la fe, ni hablar de ella, o guardarla para adentro, sino que debemos ser luz y sal en la tierra para los otros y evitar ser piedra de tropiezo en que otras personas se acerquen a Cristo. Continuamos. Dice, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. O sea, y esto es una parte importante, si yo voy a salir a ser un predicador o hablar de mi fe o esto, primero yo debo internalizarla, primero yo debo hacerlo vida, primero yo debo tener una experiencia a través, digamos en este caso, trayéndola al presente, de la Sagrada Escritura. Hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, encontrarnos con Cristo por medio de esta palabra, encontrarnos con Cristo Eucaristía, vivir en estado de gracia, acercarnos a los sacramentos, poner nuestra vida en orden. Y eso nos da la fortaleza
no por nuestra cuenta, ni para nosotros vanagloriarnos, sino para ser fortaleza, para ser verdaderos instrumentos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Continuamos. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de la persecución que nunca falta en la iglesia. Cita acá Concilio Vaticano II. Ojo, esta frase del Concilio Vaticano II en el documento Dogam Lemum Gentium, en este caso, párrafo 42. Esto lo podemos encontrar, la cita en el Dessinger, aparentemente creo que es lo que dice aquí, numeral 14. Avanzamos. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. El servicio, las obras y el testimonio de la fe, creer en Cristo, son requeridos para la salvación. Todos, aquel que declare por mí ante los hombres, yo también lo declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Cita el Catecismo de la Iglesia Católica, Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 33. Creo que la cita última ya lo ha explicado, lo ha dicho todo. Si no, pueden comentarme aquí en la caja de los comentarios y te la tomo un poquito también por ahí. A veces saco un poquito de tiempo para ver qué han comentado en los videos. Y bueno, ahí les invito para que conversemos un poquito al respecto. Para finalizar en este día número 40, vamos a cerrar con la oración acostumbrada. La oración, en este caso, que está aquí. Digo oración porque es la frase que utilizamos para hacer una oración para el día de hoy. Y finalizaremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sostén nuestra perseverancia en la prueba. Señor, sostén nuestra perseverancia en la prueba. Señor, danos fortaleza en medio de la dificultad. Señor, danos paz en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, en medio del caos, en medio de una enfermedad. Que veamos y ofrezcamos nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestras situaciones del día con día a ti, Señor, para unirlos a tus méritos. Por tus méritos, esto nos sirva de canal de redención para la mayor gloria tuya y bien de las almas, mostrando que en ti, Señor, nos movemos, existimos y somos. Padre de infinita bondad, que nunca olvidemos que hemos venido de ti y hacia ti debemos regresar en algún momento y debemos estar vigilantes en todo momento y en todo lugar, siempre, Señor, atentos y estar preparados, porque nadie conoce ni el día ni la hora que tendremos que rendirte cuentas a tus pies. Señor, que ninguno de nosotros te demos la espalda, que ninguno de nosotros perdamos la fe en el último instante, sino que perseveremos hasta el final, independientemente de la prueba que nos toque pasar, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar y a mantenernos firmes en medio de la tribulación con la guía de tu Espíritu Santo. Porque tú, Señor, siendo el Verbo encarnado, todo pasará, mas tú, Señor Jesús, no pasarás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.